La Guerra Cristera o Cristiada fue un enfrentamiento armado ocurrido en México durante el periodo presidencial de Plutarco Elías Calles, entre los años 1926 y 1929, en los que se enfrentaron el Estado mexicano y la Iglesia, debido a las duras prohibiciones y políticas impuestas a la Iglesia. Antecedentes y causas de la guerra. Calles mantuvo una lucha constante con la Iglesia. La Constitución de 1917 limitaba el culto religioso en 5 artículos. Exigía educación laica en los colegios, prohibía el culto fuera de las iglesias, restringía de derechos civiles a los miembros del clero y, entre otras medidas, expropiaba los bienes materiales de la Iglesia. Declaraciones hechas al periódico El Universal por un miembro de la Iglesia en febrero de 1926. En 1926, el gobierno expulsó a varios sacerdotes extranjeros y cerró conventos y colegios, debido a que los religiosos no acataron el nuevo reglamento que imposibilitaba la existencia de escuelas católicas. Así nació un fuerte movimiento social en pro del derecho al libre culto. La guerra cristera se extendió desde el sur de Sinaloa hasta Oaxaca, siendo los estados de Jalisco, Guanajuato, Michoacán, Aguascalientes, Zacatecas, Nayarit, Puebla, Estado de México y Distrito Federal, que hoy es Ciudad de México, donde se tenían mayores enfrentamientos. En febrero de 1925 se fundó la Iglesia Católica Apostólica Mexicana, ICAM, planteando una independencia con la Iglesia Católica del Vaticano. La finalidad del gobierno era tener una iglesia del pueblo, al servicio del régimen revolucionario. Tras el despojo, algunos templos religiosos que fueron convertidos en edificios públicos y entregados a la ICAM llevó a la Iglesia Católica a organizarse para buscar a través de la acción cívica la defensa de la libertad religiosa. Surgió una asociación cívico-política, cuya finalidad era agrupar a todas las organizaciones católicas en un solo organismo. Asociaciones religiosas como la Velación Nocturna y las Congregaciones Marianas, y la Confederación Católica del Trabajo, así como otras de ayuda a la Iglesia, como los Caballeros de Colón, se unieron para defenderla bajo la Liga Nacional Defensora de la Libertad Religiosa a partir de marzo de 1925. Luego de una reunión del episcopado mexicano, un arzobispo mexicano fue enviado a Roma en diciembre de 1925. A su regreso de Roma en febrero de 1926, el arzobispo José María y del Río realizó declaraciones al periódico El Universal, pidiendo reformar los artículos constitucionales que limitaban la libertad religiosa, los cuales eran el 3, 527 y 130. El gobierno de Calles interpretó tales declaraciones como una invitación a una rebelión, para lo cual tomó las siguientes represalias. Fueron expulsados todos los sacerdotes extranjeros, la mayoría españoles. Las escuelas e instituciones llevadas por la Iglesia fueron clausuradas, y el gobierno exigió a los congresos estatales que legislaran a determinar a cuántos sacerdotes se les iba a permitir ejercer su ministerio en cada estado. En los primeros días de enero, el presidente Calles había conseguido del Congreso la autorización para adicionar al Código Penal una ley que él mismo habría de elaborar. Esta ley se conoció el 14 de junio y fue publicada en el Diario Oficial el 2 de julio de 1926. Es la conocida como Ley Calles, cuyo fin era controlar y limitar el culto católico en México, aminorar las libertades de los creyentes, manteniendo bajo control a la Iglesia, sometiéndola. Además, se buscaba prohibir las manifestaciones de fe fuera de hogares y expropiar las propiedades y bienes de la Iglesia. Esta ley planteaba limitar el número de sacerdotes a uno por cada 6,000 habitantes, necesidad de una licencia expedida por el Congreso de la Unión o los estados para poder ejercer el ministerio sacerdotal, necesidad de estar registrados ante el gobierno municipal del lugar donde el sacerdote oficiará el culto religioso, reformas al Código Penal para establecer condenas por el incumplimiento de alguna de las nuevas leyes. El episcopado mexicano rechazó someterse de esa manera a las disposiciones del gobierno. Consideró que mientras no se respetara el mínimo de libertad para seguir cumpliendo con su tarea pastoral, era imposible celebrar los sacramentos.
Por ello, en una carta pastoral colectiva firmada el 25 de julio de 1926, los obispos decretaron que a partir del 31 de julio, día en que entraba en vigor la ley Calles, quedaba suspendido todo acto de culto religioso público. Para los obispos, acatar la ley Calles era ponerse al servicio del gobierno. Por ello, aclararon que, sometidos al gobierno, no podían seguir siendo fieles a su misión evangelizadora, por lo que la finalidad de suspender el culto era mantener a la Iglesia libre e impulsar al pueblo a obtener del gobierno la reforma de las leyes antirreligiosas. Los cristeros se movilizaron para presionar al gobierno por las vías legales que estaban a su alcance. Se presentó a las cámaras un documento con más de 2 millones de firmas solicitando la anulación de dicha ley, pero el gobierno de Calles no cedió y se tomaron disposiciones extralegales. Sin ningún tipo de justificación quedó prohibido no solo el culto público, sino también el privado, de modo que se perseguían y castigaban incluso con la muerte a quienes participaban en misas o celebraciones de forma clandestina. Además, se otorgó poder a tribunales que juzgaran a los que promovían el culto religioso. Les daban golpizas. Los líderes de las asociaciones religiosas que no se ocultaron fueron desaparecidos o confinados a las Islas Marías, y en pocos meses se estableció un auténtico clima de terror y persecución hacia todo aquello que pudiera interpretarse como una manifestación religiosa. La Liga y la Unión Popular convocaron a un levantamiento generalizado para el 1 de enero de 1927. Este preciso día no ocurrió un alzamiento en la mayor parte del país, pero sí se dieron varias peleas en contra de plazas militares, y poco a poco la guerra de los cristeros se convertiría en un grave problema para el gobierno en todo el occidente del país. El movimiento armado decayó en el verano de 1927. Fue entonces cuando la Liga consiguió que un militar en retiro, Enrique Gorostieta, aceptara comandar la división de Occidente de las fuerzas cristeras. En muy poco tiempo, Gorostieta hizo ejércitos militares capaces de cumplir misiones específicas, un ejército disciplinado y obediente, con el que se podía contar para el desarrollo de una constante batalla contra el gobierno de Calles. Fin de la guerra. Para el 21 de junio de 1929, a través de negociaciones entre el embajador norteamericano Dwight Morrow, el presidente Emilio Portes Gil, quien asumió el poder el 1 de diciembre de 1928, y los obispos Leopoldo Ruiz y Flores y Pascual Díaz Barreto, se llegó a la firma de los arreglos con el fin de que se les permitiera a los obispos y sacerdotes regresar a su ministerio. Estos arreglos fueron tan solo una tregua que, por la misma ausencia de bases sólidas, hicieron posible los nuevos ataques que la Iglesia sufrió en la siguiente década, ya que establecía una solución política conveniente para ambas partes e hicieron que terminaran con la lucha armada, pero no con los ataques a la Iglesia. Consecuencias de la guerra. Se reanudaron los servicios religiosos católicos. A pesar de que la ley Calles permaneció, no se hizo efectivo su cumplimiento por parte del gobierno. Las represalias del gobierno contra familiares y vecinos de los combatientes fueron una constante durante la guerra, pues se creía que apoyaban a los cristeros y lo que no les podían hacer en las batallas se les hacían después a sus familiares y amigos. Poblados de donde procedían los cristeros fueron saqueados continuamente, ganados confiscados, tierras quemadas, familiares torturados para obligarlos a confesar el paradero y la identidad de los combatientes, muchos de ellos colgados por la sola sospecha de que habían asistido a misa en los campamentos cristeros. Como en toda guerra, hubo fuertes pérdidas en la economía. Los gastos de esta sobrepasaron un 45% del presupuesto del gobierno. La deuda contraída con el exterior para costear los gastos de la guerra siguió en aumento. Entre 1925 y 1929, la migración de mexicanos hacia Estados Unidos fue masiva a causa de la persecución y de la guerra. Ocasionó unas 250,000 muertes entre civiles y combatientes. Conclusión. Se llegó a la conclusión de que el estallido de esta guerra fue a causa de las acciones que hacía tanto la Iglesia tras ver un ataque continuo a sus intereses, a lo que es su misión espiritual,
como la del gobierno de Plutarco Elías Calles al cumplir los preceptos que establecía la Constitución y su intento por hacerle perder su influencia en la sociedad con la promulgación de la Ley Calles, ya que durante esa época la religión católica predominaba en gran parte de la población mexicana.